¿Qué tal, amigos? Estamos en tu podcast Exprésate con Luis Beitia, aquí en la cafetería El Relato en la colonia Miguel Alemán, en Mérida, Yucatán, México, y todos los videos los puedes ver en YouTube, Luis Beitia Escritor. Estamos en nuestra tercera temporada y me da muchísimo gusto que tengamos a nuestro siguiente invitado, que él es psicólogo clínico, estudió educación, también tiene una especialización en sexología. Es una persona muy preparada y me da mucho gusto que esté aquí en esta cafetería Renato. Bienvenido, Renato. Muchas gracias. Bueno, finalmente coincidimos. Bueno, siempre hemos coincidido, pero nunca así de formalmente y tener la oportunidad de conversar como esta mañana. Y que se grabe y que se vea con y testigos que se, de por medio, ¿verdad? Y que se difunda la información importante. Así es. Fíjate que quiero comentarles a todas las personas que nos escuchan en estos videos de YouTube que en cuestión de Renan tuve la oportunidad de conocerlo desde que estaba en la radio, desde que estaba igual en cuestión de televisión. Él estuvo un tiempo en un canal, el canal 13 del gobierno del estado de Yucatán, y tenía una sección muy importante y era muy vista. No solo el programa de televisión era muy visto, sino él en su sección llamaba mucho la atención. ¿Qué me puedes decir de todo esto, de los medios de comunicación? ¿Cómo llegas a los medios? Wow, fíjate que es bien curioso. A veces he contado esta experiencia, pero aunque yo nunca estudié formalmente una licenciatura en comunicación o en pero pareces comunicólogo, ¿verdad? Pareces comunicólogo. Pero fíjate que es curioso porque la escuela donde yo estudio, la licenciatura en educación, también tenía la licenciatura en comunicación, y yo hago desde siempre, ISMAC, ¿verdad? El ISMAC, me hago muy amigo de los estudiantes de comunicación, y entonces llevo a sus fiestas, y las tareas que ellos tenían que hacer, de pronto me decían, oye, tengo que hacer una entrevista, ¿me ayudas? Y yo, sí. No sé en qué momento me empecé como a entrenar para esto que iba a llegar. Nunca nadie me contó que venía, claro, ¿no? Y si me voy un poquito más atrás, sin retroceder tanto, yo me recuerdo mucho de niño, Luis, los sábados mi mamá le gustaba que laváramos la ropa, etcétera, y a mí no me gustaba lavar ropa. Y yo siempre buscaba como la forma de fugarme, y yo le decía, oye mamá, ¿y qué vamos a comer? Ah, pues vamos a hacer unas chuletas. ¿No quieres que las vaya yo preparando? Bueno, huía yo de la lavada, entraba yo a la cocina y en mi mente la ventana de la cocina, como las que muchas personas tenemos en nuestra cocina, para mí era como una pantalla. Yo no sabía que había una cámara de por medio, ¿no? Y yo le hablaba a la cámara y decía, hoy vamos a marinar unas... Y como si eso era un programa de televisión, ¿no? de aquel entonces Chepina Peralta. Claro. Hoy hay mil chefs, ¿no? Chef. Y jugaba yo a estar frente a la televisión y hacer esto, ¿no? Entonces, nunca me fui hacia los medios de comunicación, bueno, hacia dar una licenciatura en comunicación como tal, pero este llamadito, ¿no? Al micrófono, a la cámara, estuvo de toda la vida. Y cuando llego al ISMAC y mis amigos me empiezan a pedir, oye, ayúdanos con la tarea, yo empiezo a aprender. Claro. Esas artes de la televisión y de la radio. Es muy interesante porque yo le comentaba detrás de cámaras a Renan Solís que no todos tienen esa facilidad de explicar cualquier tema, determinado tema que a veces es un poco complejo, puedes tener tus ingenierías, doctorados, licenciaturas, pero a veces no logras explicar determinada cuestión, y él logra de palabras sencillas explicar determinados temas, y eso yo lo veía en la televisión cuando él tenía su sección. Y por ejemplo, hablar de sexología y de sexualidad y todo eso es muy delicado. Tienden a reírse las personas, sean jóvenes, sean adultos, o a no querer expresarse, porque dices es algo muy personal, no me preguntes nada. Sin embargo, yo hice un experimento, aquí que se lo estaba yo mostrando a Renan, después hacemos acercamientos, y acá pues se celebró el 26 de septiembre, el Día Nacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, pero se habló un poquito más en cuestión de las canciones sexualizadas, en cuestión de las películas que te dan un mensaje en el cual tuvieron un problema sexual, que existen ya. Hablamos también de diferentes géneros con los jóvenes, hablo de los jóvenes del colegio de bachilleres, que tuve la oportunidad de, esto nos dieron un seminario a los bibliotecarios y a algunos maestros igual. Entonces, de manera sencilla, nosotros fuimos diciendo que existe un género fluido,
un género, por ejemplo, el que le llaman sapiosexual y otros. Cuando en su momento todavía, como yo les decía, había hombre y mujer, punto. Ya no busques más. Así se manejó. Sí, se acabó la lista. Sin embargo, ahorita, ¿qué tanto está pasando, Renan? Mira, es bien interesante, Luis, porque, por ejemplo, y ya leía yo antes de comenzar algunas preguntas que inquietan a los chicos, a las chicas. Si hicieron preguntas, él va a estar algún día en la biblioteca de Covachutlán. Y respondiendo un poco a estas inquietudes. Ahí están acá. Y fíjate que, como tú bien dices, cuando nosotros éramos jóvenes, solo había de dos, ¿no? O eras hombre o eras mujer. Porque así lo decía la Biblia, ponle tú las razones que sean, ¿no? Y dentro de este binarismo, ¿no? De solo reconocer o solo admitir dos identidades, dos géneros, aunque siempre estuvieron, por ejemplo, las personas intersexuales, en nuestra época los conocimos como personas hermafroditas. Hoy en día la palabra hermafrodita está en desuso, la nueva forma de nombrarlo es intersexuales, y siempre han estado, ¿no? Pero nunca fueron visibilizadas estas personas. Entonces tenemos hombres y mujeres, y las mujeres debían vestirse de cierta manera, comportarse de esta manera. Había hasta carreras que podían estudiar y otras que no eran tan bien vistas que estudiaran las mujeres, y al revés con los hombres, ¿no? Los hombres pareciera que había como un pequeño manual de cómo ser un hombre, cómo comportarse como hombre, qué música escuchar si eres hombre, qué música no escuchar, porque si escuchabas esta música, o si tenías algunas prácticas artísticas como la danza, como ya se dudaba de tu masculinidad, ¿no? Porque era como muy estrictos estos paradigmas. Colores, tienes que ser azul para el hombre, rosado para la mujer, y eso no es así, pero así se maneja. Así se manejaba, y ahora que nos adentramos un poco más a conocer la diversidad sexogenérica, nos damos cuenta que existen personas que, aunque nacieron con un cuerpo de hombre o con un cuerpo de mujer, no se identifican con ese estuche que les tocó, ¿no? Y a esas personas que se identifican del otro género, del otro sexo, se les llama transexuales o transgénero, ¿no? Hay pequeñas diferencias, pero eso es todo un tema a desarrollar, ¿no? Claro. Y hay personas que no se identifican dentro de este binarismo, ¿no? Que son propiamente las personas no binarias. Es decir, no estoy ni con melón ni con sandía, habiendo tantas frutas, ¿no? Claro. No se limitan únicamente a estos dos esquemas. Y a veces se ubican en medio, ni en lo uno ni en lo otro, o a veces se ubican más cercanos al uno, más cercanos al otro. A esto se le llama personas no binarias, o bien personas de género fluido, que de pronto pueden identificarse más como hombres, de pronto más como mujeres, etcétera. Y pueden ir cambiando. Y pueden cambiar. Se quedan meses con uno, meses con otro, ¿no? Así es. O años. Y esto es a lo que nombramos género fluido. Género fluido, que también lo comentamos de manera sencilla. Ahí, si por ejemplo, nada más voy a hacer una pregunta, porque hay varias. Afortunadamente, sí hicieron su tarea estos chicos de Cobay, de colegio de bachiller, estos jóvenes de preparatoria. Por ejemplo, dice un chico de ellos, porque son anónimos, y se les respeta y está bien, y me encantó que se expresen, eso es lo importante. Dice, una persona puede cambiar de sexualidad, me pregunta un chico de colegio de bachiller, ¿sí podría? Queriendo pulir un poquito esa pregunta, creo que quizás las palabras sexualidad, ¿no? Los que somos fanáticos de las palabras, ¿no? Y de las etimologías y demás, sabemos que cualquier palabra que termine con el sufijo dad me habla de una cualidad o característica, ¿ok? La sexualidad es una cualidad o característica humana y que implica lo físico, implica lo psicológico, lo emocional, y algunas hablamos de también un contexto espiritual. Quizás a lo que se refería la pregunta, ¿no? Es que si puedo cambiar de sexo, si soy hombre, ¿no? Claro. Transicionar a mujer. Exacto. O al revés, si soy mujer, transicionar hacia el género masculino. La respuesta es sí, claro. Sí se puede. Algunas veces esto implica hacer adecuaciones clínicas, es decir, que haya un cirujano, una cirujana que intervenga el cuerpo o los órganos sexuales de la persona que está transicionando, y algunas veces no. Algunas veces las personas se pueden identificar, por ejemplo, yo, Renan, ¿no? Que nací con un cuerpo de hombre. Si en un momento dado yo me hubiera identificado como una mujer,
a lo mejor hubiera cambiado el nombre, no sé, a Renata, a Claudia, a cualquier otro nombre, y puedo elegir si quiero cambiar mi cuerpo, si quiero a lo mejor llevar un tratamiento hormonal, si quiero ponerme implantes, ¿no? Psicológico, a veces psiquiátrico. Que nos requieren para poder transicionar, endocrinológico, ¿no? Y aquí la persona, Luis, decide si al cambiar de sexo también va a cambiar o va a modificar el cuerpo a través de pues intervenciones quirúrgicas o de tratamientos endocrinológicos, hormonales. Porque eso ya es más delicado y sí requiere de meses o no sé si años de preparación psicológica, psiquiátrica, no solo decir quiero hacerlo, ya en unos días voy a tomar esa decisión. Sí. Se requiere un equipo que te apoye en esa transición, que muchos están muy firmes, como comentaba Renan, y de repente yo, si me identificara con el otro sexo, yo quisiera ser el opuesto, no mujer, pues a veces te cambia solo el nombre, no soy Renan, soy Renata, y así algo más sencillo y otros detalles, pero a veces quieres ir más profundo, es cuando tienes que buscar especialistas para que te apoyen. Sí o sí, ¿no? O sea, no es algo que de pronto yo un día me desperté y dije, listo, me siento mujer. Y ya. Es algo que las personas han sentido, quizás no han sabido cómo identificarlo, quizás no han sabido cómo nombrar qué es lo que sienten o qué es lo que les pasa. Hoy en día, con esta información que a través de medios como el tuyo, Luis, y que podemos compartir, ya la gente puede entender mejor, darle respuesta a esto que están sintiendo y saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y con base en eso, buscar la ayuda profesional, la ayuda clínica en caso de que sea necesaria, para hacer las modificaciones respectivas, solo en caso de que la persona así lo decida. Exactamente. Igual platicamos, Renan, hablándote de lo que la plática que fue la muy sencilla plática en la biblioteca del Colegio de Bachilleres, comentamos igual acerca de las canciones sexualizadas, que hay varios géneros, puede haber jazz, puede haber género pop, puede haber música disco, puede haber hip hop, y hablando de reggaetón, habrán otros géneros, hay muchos más, pero hablando de reggaetón, siento que está un poco sexualizada. Recuerdo, solo contarte una anécdota, que me invitaron a un evento de hip hop acá en Yucatán, precioso, muy grande, en el Parque de las Américas, y de repente cuando me preguntaron, le dije, me encanta su música, su ritmo, pero no estoy de acuerdo con las letras en cuestión demasiado sexualizadas. A lo mejor no les agradó mucho mi comentario, pero siempre me expreso con lo que pienso y lo que siento, ¿no? No es para ofender. Entonces, y aparte, en algunas letras, no en todas, sí veía que de repente a la mujer como la denigraban o que maltrato ahí, si analizan la letra. Por eso todo lo que es película, información de video, lo que es canción, analicen la letra, no solo se la memoricen. No sé qué piensas tú. Totalmente. Esto que comentas, Luis, hoy en día es mucho más explícito, no te deja margen a duda, ¿no? Cuando te estás diciendo textualmente, eres una no sé qué, te voy a poner no sé cómo, pues aquí no hay mucho más que interpretar, es tal cual está diciendo. Claro. Quizás, y hay gente que dice, bueno, pero eso ha ocurrido toda la vida, sí es cierto, pero al menos si nos vamos a la música de otros autores, ¿no? O incluso a aquellos que escribían poesía, sí es verdad, se está describiendo, pero de una forma mucho más poética, de una forma mucho más que ahí podemos aludir a, bueno, es que es una creación literaria, ¿no? Entramos un poco en esa discusión de qué es el arte y si el uno lo es y el otro no, pero yo creo que lo importante es justo lo que tú mencionas, Luis, que no importa el mensaje que estamos dando, sino cómo lo estás entregando. Son esas dos cosas. ¿Por qué? Porque si me preguntas a lo mejor, entonces sí estaba bien que en canciones, por ejemplo, de Armando Manzanero, se hable de un amor posesivo. No está bien, pero estaba mucho más disimulado y tú como consumidor de esa música muchas veces a lo mejor ni le agarrabas la onda, pero que te lo estuvieran describiendo tal cual, con las palabras, con palabras que hoy en día me sorprenden, ¿no? Que están y que se cuelan fácilmente en los medios de comunicación. Esa es la parte preocupante, ¿no? Cómo también el lenguaje se ha permitido desplazar palabras que en algún momento fueron altisonantes, que en algún momento para nosotros fueron una falta de respeto, ¿no? una ofensa. Hoy en día están en las canciones y se consumen por niños, niñas y por toda la gente
de forma casi inmediata. Recordarás a lo mejor, Luis, en aquel programa de Raúl Velasco, Siempre en Domingo, cuando Hombres G llega a México con esta canción que decía Sufre mamón, devuélveme a mi chica, censuraban la palabra mamón, ¿no? Claro. Es decir, le ponían mute a ese momento de la canción, que quizás esta es una intervención extrema, ¿no? Hoy en día esa palabra ya no nos implica una falta de respeto o una grosería terrible, pero hay palabras, ¿no?, que sexualmente había mucha censura. Eso que comentas es muy interesante. Renan, ahorita me acuerdo también en ese programa que era muy famoso, era como decir YouTube se volvió viral, eso era Siempre el Domingo de Raúl Velasco. Eso era siempre una plataforma para era no solo mexicana, sino en cuestión Latinoamérica y más allá. Pero recuerdo que igual, así como comentas esto, cuando cantó tanto Rocío Banquels como Lupita D'Alessio una canción que se llama Con él, sí, claro, cuando se le engaña, o sea, ella mujer, bueno, es la canción, ¿no? Eso nada. La engaña a ella con un hombre con otro hombre, o sea, su novio se va con otro hombre, prefiere al hombre que a ella mujer. Entonces de eso se trataba y se censura, es decir, fuera, pausa esta canción, sale de no la puedes cantar aquí. No, en México no, en España sí, por ejemplo. ¿No? Justo eso. Todo esto cambió, ¿no? Y te voy a decir algo, ¿no? Muchos le escuchábamos y ni le agarrábamos la onda. Ahí estaba lo que decíamos, de alguna forma, hoy de adulto digo, caramba, sí, ya lo entiendo, pero en aquel momento que éramos adolescentes no le captábamos tanto. Hoy no hay forma de no captarle, porque lo dice es directo y explícito, sí, ¿verdad? Y esto, mi querido Luis, si lo revisamos y diríamos, bueno, a lo mejor ustedes que ya están viejitos, ¿no? Y les parece esto un extra. Hay que tomar en cuenta que esto pasa incluso también con el material sexualmente explícito, también llamado pornografía. ¿Por qué? Porque estas formas o maneras de presentarnos la sexualidad hacen, sobre todo en adolescentes, en chicos, chicas que están en construcción de una identidad, que están en construcción de una idea sobre su sexualidad, es presentarles un escenario que quizás no es el mejor para empezar a presentarles su sexualidad. Quizás en hombres que estamos arriba de los 40, de los 50, no, o mujeres, no nos implica que eso ya mayor riesgo, pero un chico que está conformándose una idea sobre su propia sexualidad o sobre la sexualidad, si tu libro de texto fue la pornografía, Houston, tenemos un problema, ¿no? Si tu libro de texto, ¿no?, es esta música con mensajes sexualmente explícitos, Houston, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque me están presentando una versión deformada de lo que puede implicar mi sexualidad. Que esa sea forma de vivir su sexualidad de otras personas, bueno, eso se respeta, pero que esté sobre la mesa y que esté tan a la mano de chicos que todavía se están haciendo un criterio sobre la sexualidad y su propia sexualidad, eso me parece preocupante. Claro, porque eso sería como la guía de esas personas que seleccionan eso, pensando que es la mejor información, y eso así debe de ser, porque así lo veo en el video, así de forma explícita y demás. Sí es preocupante y por eso yo creo que sí debería de haber un poquito más de información, y no solo información, sino que personas expertas en que puedan orientar, apoyar en este tipo de cuestión de sexualidad. Me encantaría ya para cerrar este podcast, porque podemos seguir una hora o más, porque está muy interesante el tema. Cuando se pueda en otra temporada, con mucho gusto sé que va a venir Renan Solís, sé que él le encanta todo eso, porque vale mucho la pena, la verdad. Y para cerrar el podcast, exprésate, me encantaría que le des un mensaje que te nace en tu mente, en tu corazón, a los jóvenes de Yucatán y del mundo, porque pues, el canal YouTube lo ven todo el mundo ahora. En cualquier parte del mundo. Ahora sí. Creo que algo que diría es que se acerquen a las personas que tenemos información como más de primera mano con respecto a esto. Siempre es una buena idea acercarse a mamá, papá, ¿no? Si tenemos construido este puente de confianza con ellos, quienes a lo mejor, bueno, no se han presentado los medios para que yo tenga esa cercanía, que yo pueda platicar con mi familia sobre ese tema, quizás no lo tienen tan fácil, pero sí a gente que conozca de esto. Hoy
este bendito aparato nos permite tener en la palma de nuestra mano información a través de programas o podcasts como el tuyo, Luis. Estamos también sexólogos, sexólogas, sexólogues en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, etcétera. Podemos acercarnos a través de un inbox. ¿Para qué? Para tener una construcción de nuestra sexualidad lo más íntegra posible, lo más apegada a nuestros valores personales. Los valores pueden variar de persona a persona, de familia a familia, de país en país. Los míos, los de mi casa, los de mi familia, lo más apegados a esto, ¿no? Que le sea una información como un traje hecha a la medida. Y en la medida de eso también poder mirar nuestra sexualidad como lo que es, ¿no? Como una parte, como una cualidad o una característica del ser humano que nos debe llenar de orgullo, que nos debe llenar de felicidad, que nos debe dar placer y que debe ser una parte integral e importante de nuestra personalidad. Mirarla con amor, mirarla con respeto y mirarla como una parte fundamental del ser humano. Exacto, algo integral. Excelente su mensaje de Renan Solís. Y hemos llegado al final de este podcast. Me dio muchísimo gusto de nuestro gran invitado en esta tercera temporada del podcast Exprésate con Luis Beitia, por supuesto en el canal YouTube Luis Beitia Escritor, y estamos en la cafetería El Relato. Muchas gracias por darnos el espacio. Aquí tenemos más de un año ya en esta cafetería, esta gran cafetería de la colonia Miguel Alemán en Mérida, Yucatán, México. Pues muy bien, te agradezco mucho, Renan. Ahora sí que ya nos despedimos de las cámaras y nos vemos hasta la próxima.